Buenas noches, mi nombre es Néstor Sanabria, junto con mis compañeros Lady Carolina Manjarres y Néstor Gonzalo Jiménez de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Pamplona. Vamos a presentar el laboratorio del conversor digital analógico en escalera R2R. En este laboratorio se estudiará el funcionamiento del amplificador LM741 como inversor y no inversor. Los objetivos es, por medio de esta práctica, afianzar el manejo de los amplificadores operacionales y dar soporte a la teoría y conceptos dados vistos en clase, y así como el respaldo de procedimientos matemáticos y de simulaciones realizadas. Implementar un conteo de estudiantes de 0 a 15, asignándoles notas por medio de amplificadores operacionales y conversores digitales analógicos, Rampa R2R. Los objetivos específicos es obtener la relación de la función de transferencia del circuito R2R e implementar circuitos con amplificadores operacionales para hacer un sistema de acondicionamiento. Utilizar un amplificador operacional comparador para dar el rango de encendido de los LEDs. El amplificador inversor y el amplificador no inversor son dos amplificadores diseñados con el amplificador operacional. El amplificador inversor, la entrada de voltaje está conectada a la entrada inversora, y la entrada no inversora, que es la entrada positiva, va conectada directamente a tierra, mientras que en el amplificador no inversor va al contrario. La entrada principal va conectada a la entrada positiva y la entrada negativa va conectada a tierra. El amplificador operacional en su modo básico son muy usualmente usados para realizar diseños y montajes básicos de amplificador operacional. Es un dispositivo que permite obtener un cambio de voltaje dependiendo del comportamiento de dicho elemento. Aquí se van a exponer algunos casos y principios de funcionamiento de cada una de las configuraciones de amplificador operacional. Esta es la simbología de un amplificador operacional. Como vemos, la entrada no inversora, la entrada inversora y los voltajes de entrada del amplificador, el voltaje de salida. En sus terminales, en estas terminales, se presenta una resistencia muy alta, una alta impedancia, por lo cual en el modelo ideal se considera siempre cero la corriente que circula entre estas dos terminales. Bueno, en la vida real esta corriente suele ser muy pequeña, de algunos nanoamperes, algo muy pequeño. El concepto de tierra virtual, el voltaje de la fuente limita con el voltaje de salida, por lo que genera algunos volts. Como previamente se estableció, las ganancias de voltaje son muy altas. Un ejemplo, un voltaje de salida de menos 2 voltios y una ganancia de voltaje de 20.000. El voltaje de entrada es el siguiente para un amplificador operacional como comparador de voltaje. Si el amplificador operacional está alimentado con 10 voltios y 10 voltios por la entrada no inversora, se entrega un voltaje de 1 voltios, y por la entrada inversora se entrega un voltaje de 0.5 voltios. El voltaje de salida de este será 10 voltios positivo. En el caso contrario, si por la entrada no inversora se entrega un voltaje de 0.5 y por la entrada inversora se entrega un voltaje de 1 voltios, el voltaje de salida será negativo, menos 10 voltios. Acá podemos ver en esta tabla, por ejemplo, dependiendo si el voltaje en la entrada no inversora es mayor al voltaje de la entrada inversora, entonces el voltaje de salida va a ser igual al voltaje CC. Pero si el voltaje de la entrada no inversora es menor al voltaje de la entrada inversora, entonces el voltaje de salida va a ser menos BCC. Y si el voltaje de la entrada no inversora es igual al voltaje de la entrada inversora, entonces el voltaje de salida va a ser igual a BCC. Claro.
¿Qué es BCC? Comparación. Sí. Voltaje de entrada. Voltaje de entrada. Oh, voy a seguir. Hola, mi nombre es Lady Carolina Manjarres Ramírez y voy a explicar el diseño metodológico. Aquí vemos un esquema del conversor analógico digital R2R. Aquí vemos 4 fuentes conectadas al circuito, que serían estas fuentes de acá abajo, B0, B1, B2 y B3. Vemos una resistencia 2R, una resistencia 2R, una resistencia R, R y R. Estas son las mismas 2R, 2R, 2R. La resistencia de retroalimentación, y vemos que la entrada no inversora está conectada a la tierra y la entrada inversora está conectada al circuito. Y acá está el voltaje de salida. Para empezar a abordar la solución del análisis matemático, lo hacemos por medio de la superposición, es donde se apaga una fuente y se prende la otra, se deja la otra encendida. Entonces, estas fuentes de acá, estos tres voltajes de acá, los ponemos en corto, hacemos un punto, una línea desde esta resistencia a tierra, y la resistencia se va a ver reflejada directamente al voltaje cero. Entonces, vamos a mirar en el primer nodo, en este nodo representativo que tenemos acá, el nodo A, vamos a hacer una resistencia de Thevenin, que sería igual a 2R por 2R sobre la suma de estas dos resistencias. Y esto nos daría R. Hallamos el voltaje Thevenin, que sería el voltaje de salida que tenemos acá por la resistencia 2R sobre la suma de las dos. El voltaje de salida entonces nos daría el voltaje Thevenin nos daría el voltaje de salida sobre 2. Ahora, redibujando de nuevo el circuito, ya con este análisis, con esta resistencia de Thevenin y el voltaje de Thevenin, nos quedaría de esta forma que tenemos acá. De esta forma, resistencia de Thevenin, voltaje de Thevenin y esto conectado al nodo A. Entonces vamos a hacer el análisis ahora en este nodo, en el nodo B. En el nodo B, entonces vamos a hallar la resistencia de Thevenin 2. Esta resistencia de Thevenin 2 se hace la suma de la resistencia R más la resistencia de Thevenin que ya hallamos por la multiplicación de esta. Aquí esta fuente es como si no existiera porque hay un corto aquí, un cortocircuito, sobre la misma suma más la suma de las resistencias. Esta resistencia que cae acá más la resistencia 2R. Y eso sería igual a R. Y hallaríamos un voltaje de Thevenin 2, que sería el voltaje de Thevenin que está acá, más más 2R sobre la suma de las resistencias. Es un divisor de voltaje, por medio del divisor de voltaje. Entonces, en el nodo B, el voltaje que estaría reflejado aquí en este nodo sería el voltaje de salida sobre 2, que es el voltaje que anteriormente hallamos, este voltaje, que sería el voltaje de Thevenin, aquí en esta forma, en esta fórmula lo reemplazamos por 2R sobre 4R. Y esto sería igual al voltaje, aquí haciendo ley de la oreja, nos quedaría, ya simplificando, el voltaje de salida sobre 4. Entonces, ya redibujando el circuito, con esta, aquí del nodo B, nos quedaría de esta forma. Entonces, tenemos el nodo B a C. En el nodo B a C tenemos que vamos a calcular una resistencia de Thevenin 3. Ahora vamos a calcular la resistencia de Thevenin 3 y se apaga la siguiente fuente. Esta sería la fuente, ya apagamos esta, ahora sigue esta, la fuente 2. Entonces, la resistencia de Thevenin 3 se hace de la misma forma. Se halla la suma de la resistencia R más R Thevenin 2 por la multiplicación de esta sobre la suma de las resistencias y nos daría R. El voltaje de Thevenin 3 sería el mismo divisor de voltaje. Vamos a calcularlo sobre la resistencia 2R, que es la que necesitamos, y al reemplazarla en el nodo C, para encontrar el voltaje que se vería reflejado aquí en el nodo C, sería el voltaje de salida sobre 4 por 2R sobre 4R. Haciendo ley de la oreja, esto sería igual al voltaje de salida sobre 8. Este mismo proceso se hace para el nodo C a D. Encontramos una resistencia de Thevenin 4, un voltaje de Thevenin 4, reemplazamos ese voltaje de Thevenin 4 en el nodo D y nos daría voltaje P sub 0 sobre 16, voltaje de salida sobre 16. Ahora vamos a hacer
una LSK para las corrientes. Entonces tenemos una corriente que va entrando a este nodo Bx y otra corriente que va saliendo de Bx a B sub 0. Entonces, por LSK tenemos que la corriente de entrada es igual a la corriente de salida. Entonces entra I1, sale I2. Ahora, para la ecuación 1 tenemos que está entrando el voltaje de Thevenin menos Bx sobre la resistencia de Thevenin 4. Esa sería mi I1. Para mi I2 sería el voltaje Bx menos el voltaje de salida sobre la resistencia de retroalimentación. Esa sería la ecuación 1, ya reemplazando lo que equivale I1. Para la ecuación 2, tenemos que Bx sería reflejado a 0. Aquí está directamente a tierra. Reemplazando Bx, esto es lo que equivale a Bx, a la ecuación 1 me quedaría el voltaje de Thevenin 4 por la resistencia de retroalimentación menos el voltaje de sub 0 por la resistencia de Thevenin 4. Reemplazando ya estos valores que me dan acá, me quedaría de esta forma. Ahora, tengo esta fuente de acá. Voy a hacer el análisis completo de este 2R, de este nodo A este nodo B, con esta fuente ya encendida. Entonces, tengo que mi R' va a ser igual a 2R por 2R sobre 4R. 2R por 2R sobre 4R. Y esto sería igual a R. Ahora mi R'' va a ser igual a R' más R igual a 2R. Entonces, tenemos que mi resistencia de Thevenin va a ser igual a la resistencia R'' por 2R sobre R' más 2. Y eso va a ser igual a R. El voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje B1 por 2R sobre 2R más 2R, la suma de la resistencia. En el nodo B, reemplazando esto, entonces, sería el voltaje 1 sobre 2. Ya redibujando el circuito nos quedaría de esta forma, resistencia de Thevenin, y acá tenemos el voltaje de Thevenin, este sería el nodo B, lo que hallamos, lo que acabamos de hallar anteriormente. Entonces, estaría la resistencia R, el nodo C, la resistencia 2R, y mi resistencia R, mi nodo D. Ahora, ahora hallo la resistencia de Thevenin 2. Se halla de la misma forma, reemplazo mi valor, hallo mi valor de voltaje de Thevenin 2, lo reemplazo y asimismo para el nodo CAD. El nodo CAD hallo un voltaje de Thevenin, una resistencia de Thevenin 3, voltaje de Thevenin 3. Ahora hallo mi corriente de entrada al nodo X, mi corriente de salida al nodo de Bx a B0 y me quedaría de esta forma el B sub 0. B sub 0 me quedaría voltaje de Thevenin por resistencia de retroalimentación sobre R. Eso sería igual al voltaje de salida sobre la resistencia de retroalimentación sobre R. Aquí, entonces tendría que mi R' va a ser igual a R por R'' menos R' más R. Esto para el nodo A y nodo B. Entonces, sería este mismo análisis para el mismo análisis que hicimos acá arriba, aquí arriba con la resistencia R'', lo haríamos para acá. Ahora, ya reemplazando el circuito nos quedaría de esta forma, hacemos otra resistencia de Thevenin de este nodo a este nodo y hallamos las corrientes. Entonces nos quedaría que el voltaje de salida es voltaje B3, la resistencia de retroalimentación sobre 4R. Hallando, reemplazando y ya teniendo esta última fuente activa y el resto apagada, nos queda, hacemos una LSK, mi corriente de entrada al nodo Bx sería I1 y mi corriente de salida al nodo Bx sería I2. Entonces, me quedaría I1 igual a I2, la ecuación I1, reemplazo lo que equivale a I1, que sería el voltaje B de Thevenin 4, acá es un 4, menos Bx sobre R igual a Bx menos B sub 0 sobre resistencia de retroalimentación. Aquí reemplazo lo que equivale a Bx equivale a 0 porque está directamente a tierra, reemplazando lo que equivale, reemplazando ecuación 1 en ecuación 2, entonces nos quedaría que el voltaje de salida sería menos el voltaje 4 por la resistencia de retroalimentación sobre 2R. Ahora sigue mi compañero Néstor.
Bueno, mi nombre es Néstor Gonzalo Jiménez y voy a explicar la parte de la simulación del circuito simulado en el software Proteus. El circuito que previamente han explicado los compañeros. Quiero explicar una parte acerca sobre la operación que hacen los amplificadores operaciones para, digamos, encender el LED rojo o el LED azul respectivamente a la nota que se le ha asignado. Entonces, nos dice que para esto tenemos unos rangos. Entonces, cuando el voltaje sea menor a 3.75, todos los estudiantes que estén por debajo de este voltaje tendrían una nota de +1 en el parcial y se encendería el LED rojo. Todos los estudiantes que están por encima de 6.25 tienen -1 en el parcial y a su vez se enciende un LED azul. Esto se logra hacer mediante dos amplificadores operacionales para darle el correcto. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace con un divisor de tensión. Tenemos un voltaje de referencia que es de 6.25. Nosotros tenemos que hallar es una resistencia R2, una resistencia R2 que desconocemos. Esta R1 la podemos dejar de cualquier valor, puede ser de 5K, 1K, la verdad no importa. Entonces se hace mediante una LVK. Estos cálculos se hicieron previamente acá. Que la LVK de la malla que se encuentra en esta malla. Entonces se hace el LVK, lo cual nos da parámetros, y tenemos una variable que es desconocida, que es la corriente, la única variable que desconocemos, y nos da que la corriente es 875 microamperios. Es el voltaje que cae en esta resistencia. Nos da, la corriente sería 875 microamperios. Sabiendo esa corriente y sabiendo que el voltaje en esa resistencia es de 6.25 y la resistencia, conocemos la corriente, podemos hallar la resistencia, la cual nos da 7142.8571 ohms. Respectivamente, para el voltaje que nos indican que sea menor a 3.35, nosotros hallamos para ese valor un voltaje de referencia de 3.35 y aplicamos el mismo método de LVK. Se hace la malla, se halla la corriente en este caso nos da 1.125 miliamperios. Esto debido a que su voltaje de referencia sería de 3.35 voltios. Entonces, sabiendo esa corriente y sabiendo el voltaje, por ley de Ohm podemos hallar la resistencia 2. En este caso nos daría 3.333.33, que sería la resistencia que previamente la asignamos. Entonces, estos serían los dos circuitos para el comparador. Y los otros cálculos del R2R y la explicación del informe ya previamente la han hecho. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, sabemos que es de 0 a 15 estudiantes. Para esos rangos de, digamos, valores en decimal, tenemos unos valores en binarios. Estos valores en binarios se asignan a esta configuración de la RSOR, que es el convertidor análogo tipo rampa. Entonces nosotros tenemos que el bit LSB es el del switch 1 y el bit MSB es del switch 4. Sabiendo este parámetro, podemos nosotros asignarle un valor, por ejemplo, que sea menor a 3.75, serían los parámetros de 0 a 6. Estos parámetros, dando un ejemplo a esto, podría ser 0, 1, 0, 0. Esto podemos hacerlo
sabiendo que este es el bit menos significativo, este sería 0, sería el otro bit, este sería 0, 0, y es la configuración para este valor en decimal que sería 3. Entonces, simulamos y nos da una salida en voltaje de 1.75. Como sabemos que 1.75 es menor a 3.75, nos indica que debe que encender un LED rojo y la nota será +1. Entonces, como vemos 1.25 y como lo habíamos aquí previamente asignado, aquí tenemos un error, ya fue previamente resuelto. Entonces, el número decimal de esta configuración es el número 2, nos daría un voltaje de salida 1.25, como lo podemos ver, 1.25, y se le asigna una nota de +1 al estudiante. Como vemos, enciende el LED. Esto para la configuración, pero tenemos una configuración de donde no hay nota, que serían los voltajes que estarían de 6 a 10. Para estos voltajes no tenemos ninguna configuración a una nota sin nada. Podemos ver un ejemplo del decimal en 8. Bueno, el estudiante 8 sería 100, donde en este caso todos estos serían 0 y el único que sería 1 es este. En este caso vemos que tenemos el voltaje de 5 voltios, como lo vemos aquí en la tabla, y igualmente en el simulador vemos que no enciende ningún LED. Para la siguiente configuración, que es cuando todos los estudiantes estén por encima 6.25 tienen -1 en el parcial, dejando encendido un LED azul, tenemos los números, bueno, los valores que serían desde 10 hasta 15. Dando un ejemplo a ello, puede ser el decimal 13, que sería 1011. ¿Cómo se hace esto? Sabiendo que este es el menos significativo, vemos que la salida es de 8.12. Previamente la habíamos asignado de 8.12 voltios, escala de voltaje. Vemos que la nota sería -1 y el LED azul enciende. Este sería la aplicación para el ejercicio que fue asignado del R2R. No dando todos los valores que tenemos, para no extender la grabación, esto sería dar unas conclusiones en las cuales el software Proteus presenta errores con el LM358 debido a sus librerías. Estos circuitos con comparadores, amplificadores como comparadores, suelen ser muy útiles para hacer sistemas autónomos de conteo, debido a que no necesitan un microcontrolador, sino lo pueden hacer autónomamente. La R2R es un circuito análogo que nos permite leer valores binarios, esta configuración de amplificadores es para, digamos, proyectos básicos. La verdad que no exigen mucha velocidad en su conversión debido a que es una de tipo rampa y el cual es lento en su conversión, entonces no es a una gran escala sino a prototipos bajos. Esas serían las conclusiones. Muchas gracias y sería la demostración de la simulación. Muchas gracias.